La película Intrusos del año 1992 está basada en una recopilación de hechos reales. Trata sobre abducciones extraterrestres y la ocultación de estos hechos por los gobiernos, por las élites. Nada más comenzar la película muestran un alto cargo militar acceder a la base subterránea de la montaña Cheyenne, centro de vigilancia del espacio profundo. A este alto cargo le dicen que han detectado algo, tráfico aéreo muy extraño e inusual. Se nos muestra cómo bajan a unas instalaciones subterráneas y revisan en un radar un objeto que se desplaza de manera muy rápida de un punto a otro. El general da la orden de ocultar dicha información y dan a entender que ya sabe de qué se trata, que es algo no humano lo que han detectado. En el coche oficial el general llama por teléfono y dice que han detectado un ángel aterrizando, palabra clave para referirse a los aliens. Después muestran una mujer deambulando por una carretera de noche en Nebraska. Entra en un bar desorientada y llaman a la policía. La mujer no recuerda nada y mientras es llevada en el coche de policía ve unas luces de obras en la carretera y entra en pánico. Después comienza a recordar y le dice al policía que vive en una granja a 50 kilómetros del lugar donde fue encontrada, pero que no recuerda cómo llegó tan lejos. Mientras tanto, en Los Ángeles, una mujer está durmiendo cuando de repente ve unas luces en la calle y cuando se asoma por la ventana ve una furgoneta de operadores de líneas telefónicas y unos hombres mirándola fijamente. Baja a asegurar las puertas y se esconde. Entonces oye que esos hombres le dicen telepáticamente que los deja entrar. Aquí nos muestran cómo los alienígenas pueden hacer ver a sus víctimas lo que ellos quieren para ocultar su verdadera forma física. Después muestran cómo la mujer que apareció en Nebraska comienza a recordar cómo los grises la abdujeron y le hicieron una cirugía, posiblemente para implantarle un chip. Más adelante la mujer de Los Ángeles visita al doctor hipnoterapeuta Chase. Le explica que a veces tiene miedo, como si alguien la estuviera observando. Después le explica la experiencia de los telefonistas que se le aparecieron la noche anterior y que de manera extraña entraron en su casa. No reconocía a nadie, pero entraron sin haber abierto la puerta y que no tenían rostro y que después de eso despertó desnuda en el sofá, desorientada y mareada. Después explica que habían pasado 3 horas sin poder recordar lo que había pasado durante ese lapso de tiempo. Aquí nos están hablando sobre el lapso de tiempo perdido, fenomenología que ocurre en los abducidos. Tienen tiempo perdido que no recuerdan, pero que tras una hipnosis pueden comenzar a recordar lo ocurrido. Después la mujer de Nebraska está de compras en un supermercado con su hijo cuando comienza a sangrar de la nariz. Va al médico para que le hagan una revisión y entonces el médico ve que la mujer tiene algo metálico en la nariz. Se lo extrae y se da cuenta de que es una especie de dispositivo. Aquí nos muestran el tema de los implantes que colocan a los abducidos. Los implantes son para varios objetivos y de diferentes tipologías. Uno de los objetivos es el de estudiar el entorno de los abducidos, estudiar el comportamiento y los sentimientos de quienes son raptados. Los alienígenas investigan y estudian el comportamiento de sus víctimas. Como no comprenden de dónde proceden los sentimientos del ser humano con alma, deben de estudiarlo. Colocan microcámaras y chips de rastreo en sus víctimas. Los chips que colocan en la pituitaria a los abducidos son además colocados para bloquear la glándula pineal, porque saben que a través de esa glándula pueden emanar una gran energía y destruir los chips que les colocan. Además que sirven como microcámaras de videovigilancia que conectan con los ojos de la víctima. Ven todo lo que hace el abducido a tiempo real. También nos muestran las investigaciones del doctor Roger Leir. Desde 1936 comenzaron a encontrarse objetos extraños en el cuerpo de muchas personas alrededor del planeta sin explicación alguna. De forma particular, concretamente en el hospital de Churchill, el caso de un hombre londinense que sufría una alteración inusual del ADN. Se encontraron unos aparatos microscópicos de metal que se engarzaban con las moléculas de ADN de su cuerpo, algo inconcebible para la ciencia actual. ¿Cómo es posible que nanoobjetos se entrelacen con las hebras de ADN de un ser humano? Es la pregunta que se hizo el doctor Roger Leir, que fue sin ninguna duda la persona más importante en el ámbito del estudio de los llamados implantes alienígenas. El doctor Leir durante su investigación encontró objetos diversos, los cuales envió a laboratorios de prestigiosas universidades como la de Nueva York, Toronto, Nuevo México, etc. para su estudio. Su primera intervención quirúrgica de implantes, registrada en agosto de 1995, fue la extracción de 2 pequeños objetos del pie derecho de una mujer. Durante la intervención no observó ningún tipo de cicatriz y dedujo que la única forma que estos implantes hubieran entrado al cuerpo era a través de las cavidades naturales del cuerpo y luego transportadas mediante el sistema circulatorio. La extracción de los implantes causaba un gran dolor en los pacientes, ya que de alguna manera formaban
formaban parte del individuo. Los objetos planos y triangulares, protegidos por una membrana biológica que no producía ningún rechazo en el cuerpo del afectado, había generado sus propias conexiones nerviosas, algo imposible para la tecnología humana. La membrana que poseían los implantes reaccionaban a la luz ultravioleta cuando aún estaban en el cuerpo, pero dicha reacción cesaba al momento de extraerlos. Estudios posteriores, mediante un proceso llamado desecación química, revelaron que su composición era de queratina, hierro y proteínas, las cuales impedían que el objeto fuera rechazado por el cuerpo del abducido. Los implantes eran 100 veces más duros que cualquier acero, y fue necesario para estudiarlos cortarlos con un láser, ya que las herramientas tradicionales de diamante no lograban cortarlas. El caso de Ron Noel en 2011 fue la intervención de implante más peculiar del Dr. Lair. Ron Noel, de 49 años, tenía un objeto extraño en el brazo. Según cuenta Noel, a los 9 años comenzó a ser abducido desde su habitación en Mansfield, en Kentucky. Él atribuye la aparición de este objeto en su cuerpo a dichas abducciones. Cuando el Dr. Lair comenzó la extracción, como a todos los pacientes de este tipo, Noel sufrió un intenso dolor. El objeto, mientras estaba en el cuerpo del paciente, emitía señales electromagnéticas, pero una vez extraído dejaba de emanar dichas señales. El implante parecía recobrar vida cuando era sumergido en sangre, como si de alguna forma de ella obtuviera su energía. Estos implantes son una especie de microchips biológicos que almacenan datos del abducido, que es objeto de estudio de los malévolos seres grises. Pero después de haber sido descubiertos estos chips, los aliens han utilizado otro sistema más evolucionado, y son los chips energéticos, que son unos dispositivos no físicos que se colocan en el cuerpo energético de la víctima y que son muy difíciles de detectar y de extraer. Pero siguiendo con la película, la mujer de Los Ángeles, tras un episodio de crisis, tras ver unos cuadros con unos seres similares a los grises, va al doctor a que le haga una sesión de hipnosis. Allí comienza a recordar que los empleados de la empresa de telefonía son en realidad alienígenas grises que la llevaron a una nave y le realizaron experimentos de todo tipo. Después hace un dibujo de los seres que la abdujeron y se muestra al típico gris con cabeza grande y ojos almendrados. Después el psicólogo habla con otros médicos y una de las doctoras le comenta que había un hombre que sufría los mismos síntomas y lapsos de tiempo perdido, y que tras hacerle una hipnosis descubrieron que también veía a los mismos seres y naves alienígenas. Más adelante, el hijo de la mujer de Nebraska, a la hora de dormir en su cuarto, le dice a su madre que mire en el armario si hay monstruos. La madre le dice que no, pero el niño tiene miedo a dormir y le dice que deje la luz de la lámpara encendida. Aquí nos muestran cómo los niños perciben a estas entidades y cómo los niños que son abducidos tienen miedo a estas entidades, clasificándolos como monstruos. Cuando un niño tiene ataques de esas entidades, ya sean extraterrestres o entidades interdimensionales, utilizan mecanismos naturales de defensa espiritual, deja las luces encendidas. Esto las entidades lo odian, ya que no quieren ser vistos físicamente, o ir a dormir con sus padres, ya que se sienten protegidos. Después nos muestran cómo a las 3 de la madrugada visitan estas entidades al niño. Es muy curioso cómo en esta película nos muestran esa misma hora en todos los abducidos. ¿Por qué se produce a esa hora? Dicen que las 3 de la madrugada es la hora antagonista a la hora en la cual Jesús murió en la cruz. Las 3 de la tarde, la hora de los oscuros y una burla a Jesús. Más adelante tratan el tema de los embarazos por parte de los alienígenas, la creación de híbridos alienígenas humanos. Hay muchos casos que quedan embarazadas después de abducciones extraterrestres y pasado un tiempo las vuelven a abducir y les extraen los fetos. Hay varios programas en este objetivo, uno para crear una especie que haga de puente entre los humanos y los aliens, para estudiarlos y estudiar a la civilización humana, y otro para crear un ser que pueda albergar el alma. Hay relatos de abducidos que explican que se encuentran con sus hijos híbridos a los cuales les tienen que enseñar los sentimientos humanos, les tienen que enseñar a jugar, a tener sentimientos. Esto se debe a que los aliens no comprenden cómo funcionan los sentimientos y creen que al enseñar a los híbridos a sentir podrían albergar un alma, una porción de la fuente original, que es lo que buscan, pero de manera artificial no pueden crearla, no pueden crear una hebra de ADN sintética que pueda contener el alma. Es por esto que
realizan tantos experimentos genéticos en sus víctimas y tantas abducciones en el planeta. Además, con una fusión de un ser alienígena y un humano artificial, no puede asentarse el alma, porque la fuente original sabe que eso no sería positivo para el orden cósmico, sería un quebrantamiento de las leyes cósmicas. Después nos muestran cómo la mujer de Nebraska visita al doctor para hacerle una hipnosis, y esta recuerda que una nave alienígena aterriza fuera de su casa y unos seres grises de grandes ojos la raptan y la someten a varias cirugías. Una de estas cirugías es la introducción de un chip en su nariz. El hijo de esta mujer después le muestra un dibujo al doctor con los seres que ve por las noches y que secuestran a su madre y que tanto miedo le dan, y a los cuales los cataloga como monstruos, similares a las descripciones que le han hecho sus pacientes, seres con grandes cabezas y ojos enormes. Ahí el doctor comienza a sospechar que todo se debe a los mismos seres y que es real. Tras otra hipnosis, a la mujer de Nebraska recuerda que cuando tenía 7 años junto a su hermana vieron a un niño que las llamaba hacia el bosque. Lo siguen y ven un ovni sobre un lago, y lo que parecía ser un niño les muestra su verdadera forma, un alien gris. Después las llevan dentro de la nave y hay unas letras de un idioma cuneiforme. Esto es interesante, ya que esta escritura se ha visto en naves estrelladas, como la de Roswell, por ejemplo. También nos muestran cómo a los abducidos los llevan raptando desde muy pequeños. Además, es algo generacional. No solamente ellos son abducidos, sino que sus familiares también lo son, ya que es un estudio genealógico por el ADN que llevan a cabo los alienígenas. En la película, uno de los alienígenas grises se lo dice telepáticamente. Después muestran cómo los abducidos tienen marcas físicas en sus cuerpos, como cicatrices, por ejemplo, en la tibia. Es una extracción de ADN mitocondrial que se les hace a las víctimas para estudios genéticos de todo tipo. También muestran las marcas en los campos de cosechas hechas por las naves cuando aterrizan. Más adelante, un paciente del doctor le explica que cuando era militar vio cómo se estrellaba una nave y que al entrar en ella vio a varios seres malheridos, además de rescatar una barra metálica con una especie de idioma extraño, mostrándonos el tipo de escritura que utilizan estas entidades una vez más. Este hecho hace referencia al de Roswell y otros más que han ocurrido por todo el mundo. Justamente la mujer abducida de Nebraska también dibuja los mismos símbolos que el exmilitar vio en la nave. Después el doctor da una charla ante otros expertos en psiquiatría y en otras áreas, explicando que las abducciones extraterrestres son reales, que tras sus investigaciones ha descubierto que los aliens ya han invadido el planeta hace tiempo y que trabajan tras las sombras. Tras esto es tratado de loco y expulsado de su trabajo, dándose cuenta de que hay un complot real tras el tema extraterrestre. Es lo que les ocurre a los profesionales que se dedican a la materia de la psicología, como ocurrió con John Mack, David Jacobs, Carla Turner o Corrado Malanga, entre otros. Pues bien, esta película es muy interesante, ya que nos muestran cómo hay una conspiración tras las abducciones y el tema extraterrestre, que los gobiernos están involucrados en todo esto y lo ocultan. La cuarta fase es una película del año 2009, dirigida por Olatunji Osunsanmi y protagonizada por Milla Jovovich. El film se ambienta en Nome, Alaska, y trata el tema de las abducciones alienígenas. Su título proviene de la clasificación de encuentros cercanos con extraterrestres ideada por el ufólogo J. Allen Hynek, en la que el cuarto tipo corresponde a la abducción. Pero veamos cuáles son los tipos de encuentros con alienígenas según la clasificación. Encuentro cercano del primer tipo implica el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, los cuales pueden ser platillos o discos voladores, objetos volantes de forma de cigarro, etc., luces extrañas, objetos aéreos que parecen ser demasiado avanzados como para proceder de tecnología humana. Encuentro cercano del segundo tipo corresponde a la observación de un ovni junto a la evidencia física de su aterrizaje o, en su defecto, de efectos físicos sobre una superficie, que puede implicar lo siguiente: calor, radiación, daños al terreno o la vegetación, animales, parálisis humana, interferencia a los motores de automóviles, por ejemplo, o a la recepción de las ondas hertzianas provenientes de transmisiones radiales o de televisión abierta. En este último caso, el testigo puede llegar a experimentar una pérdida de tiempo. Se cree y atribuye que los famosos círculos de las cosechas o crop circles, aparecidos en gran parte del planeta, sobre todo en Inglaterra, Gran Bretaña
Bretaña desde finales de los años 80 pertenecen a esta categoría, encuentros cercanos del tercer tipo. En la observación de un ovni junto a entidades biológicas llamadas originalmente seres animados por Hynek, él escogió a propósito esa denominación relativamente vaga, evitando términos alternativos como extraterrestres o alienígenas, aliens, y así no dar ninguna opinión personal no fundamentada acerca del origen o naturaleza de aquellos seres. Incluso Hynek escribió en su libro de 1972 que sentía disgusto por ese tipo de informes, pero que sin embargo sentía la obligación científica de incluirlos, ya que si bien representaban una pequeña minoría de los encuentros alegados con ovnis, se trataba de un porcentaje mensurablemente de ellos. El ufólogo Ted Bloecker propuso dividir los encuentros cercanos del tercer tipo de la escala original de Hynek en 7 subtipos específicos. A. Una entidad biológica extraterrestre, EVE, observada dentro de un ovni. B. Un EVE observado tanto dentro como fuera de su nave. C. Un EVE observado fuera del ovni, no entrando ni saliendo del mismo. D. Observación de un EVE, pero sin poder divisar su nave. No obstante, este subtipo implica el reporte de actividad ovni en el área en un momento cercano en el tiempo. E. Observación de un EVE, también sin divisar su nave. A diferencia del subtipo anterior, el D, no se debe haber reportado actividad ovni en un momento cercano al del incidente en cuestión. F. No se ha visto nave ni entidad alguna, pero el sujeto experimenta algún tipo de comunicación inteligente, vía telepática o extrasensorial. Equivale a lo que algunos autores posteriores a Hynek definen como encuentro cercano del quinto tipo. G. Secuestro o abducción, por lo que en este caso este subtipo equivale directamente a un encuentro cercano del cuarto tipo. Los subtipos D, E y F, al no incluir el avistamiento de nave alguna, pueden considerarse como no estrictamente relacionados al fenómeno ovni. Encuentro cercano del cuarto tipo. Este tipo se puede desdoblar en dos variantes. A. La principal y más difundida, que involucra el secuestro de un ser humano por parte de supuestos seres extraterrestres. Y B. La variante secundaria, en la que una persona voluntariamente aborda una supuesta nave alienígena. Encuentros cercanos del quinto tipo, creada por Stephen McGreer del grupo SETI. Esta es tal vez la categoría más polémica y cuestionable, ya que es muy difícilmente contrastable e involucra el contacto telepático consciente y voluntario con supuestas entidades biológicas extraterrestres, EVEs. Quienes alegan haber realizado este tipo de comunicación mental o extrasensorial se autodenominan contactados. Encuentro cercano del sexto tipo. Es la muerte de un humano o un animal relacionado con los avistamientos ovni, aunque esto también puede entrar dentro de lo que sería un ejemplo de un encuentro del segundo tipo. Encuentro del séptimo tipo. Es la creación de un híbrido o humano alienígena, tanto como por reproducción sexual o métodos artificiales. Encuentro cercano del octavo tipo. Este encuentro, definición aportada por el ufólogo argentino Orlando Jiménez Azán, fundador de Agrupación Tucumana de Información del Fenómeno OVNI, indica que el octavo tipo es aquel que se produce cuando las personas se encuentran conectadas permanentemente con seres de otros planetas, de otros mundos. Este tipo de encuentros se diferencia del encuentro cercano del quinto tipo porque para poder contactarse requiere de una preparación previa, ya sea a través de meditación, de ubicarse en un lugar geográfico determinado o cualquier tipo de prerequisito al contacto. El encuentro del octavo tipo versa sobre la conexión permanente, también telepática, entre seres de otros mundos y personas de este planeta, de la Tierra, en la que existe un flujo de intercambio de información que permite a los seres conectados poder comunicarse uno con el otro cada vez que lo deseen. La conexión se produce porque así lo ha determinado el ser de otro mundo, escogiendo a la persona con quien mantendrá esta conexión. El encuentro cercano del noveno tipo o final, definido por el ufólogo olavarriense Daniel Ernesto Fernández Casella, indica que a diferencia de lo expuesto en los tipos de encuentros 2 y 6, que involucrarían la muerte de un ser humano por impericia o un acto volitivo espontáneo de autodefensa, un hecho casual, involuntario o fortuito por parte de los abductores, el noveno tipo de encuentro es aquel que se da cuando un ser humano es abducido con el fin de extraerle órganos, tejidos blandos, tejido hemático, mediando violencia por succión, perforaciones, cortes, introducción de elementos punzocortantes en las cavidades del cuerpo por cualquier medio o tecnología en vida de este, sin posibilidades de defensa alguna y aportando un dolor tan insoportable que deviene en la muerte por paro cardiorrespiratorio de la víctima, por lo que interfiere homicidio que
calificado con premeditación y alevosía. El fin de este tipo de abducción es sustraer partes del cuerpo y quitar la vida a la persona de manera inmisericorde e ignorando deliberadamente su sufrimiento. Pero siguiendo con la película trata sobre la doctora Abbey Tyler, psicóloga, que trata a varios pacientes con trauma postraumático, realiza sesiones de hipnosis a dichos pacientes y descubre que son abducidos para alienígenas. Pero ahí no acaba todo, sino que también descubre que en la zona de Alaska desaparece mucha gente sin dejar rastro. Esto concuerda plenamente con las desapariciones en dicho lugar. Este hecho es relatado en muchas páginas web. En Alaska ocurre algo extraño. En el Triángulo de Alaska han desaparecido sin dejar rastro más de 16.000 personas en los últimos años. Entre estas desapariciones están las de pasajeros de aviones y excursionistas, residentes y turistas, casos contabilizados desde el año 1988. El interés sobre este punto de Alaska entre Barrow, Juneau y Anchorage nace en 1972, cuando una embarcación privada que transportaba al líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hale Box, desapareció en el aire. Entre alguno de estos tres puntos, tras conocerse la desaparición, se llevó a cabo una exhaustiva investigación, una de las mayores misiones de búsqueda y rescate de la historia del país. Más de 50 aviones civiles y 40 naves militares recorrieron la cuadrícula, de un tamaño de 82.000 kilómetros cuadrados, pero no encontraron rastro de él. ¿Qué ocurre en dicha zona? ¿Hay un portal dimensional? ¿Por qué desaparece tanta gente? En la película, la doctora Abbey Tyler investiga tales desapariciones y casos de abducciones extraterrestres en sus pacientes. Ella misma es afectada por los raptos alienígenas y en una de las escenas se muestra el idioma cuneiforme de los Anunnaki, conectándolo con estas entidades controladoras. Después vemos a las entidades grises, robots biológicos, que observan a las víctimas de abducciones, mostrando la forma de una lechuza o un búho, mostrando a la deidad Arconte Moloch, a la cual le realizan rituales los componentes de la corporación Arconte.